podría decir que es el tabú más grande, es que las personas borderline o con TLP siempre van a ser narcisistas, manipuladoras y violentas. Es muy chistoso que la gente lo compare con el narcisismo porque los narcisistas no sienten culpa. Y uno de los rasgos principales de una persona borderline es que sentimos demasiada culpa. Pero sí, justamente yo logré identificarme como una persona no binaria hace apenas 3 años. O sea, yo no puedo creer que a mí se me haya crucificado literal durante 3 años seguidos, hasta que yo tuve una voz pública, hasta que yo tuve 15 millones de seguidores en ese momento, a lo mejor, que decidí que tenía que hablar. Antes de eso yo no podía decir nada porque desgraciadamente en redes, pues el que tiene más números tiene la razón. Es increíble que hacia afuera todo haya sido tan perfecto y en mi casa, en mi departamento, yo era una persona maltratada psicológicamente. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Terapia en Corto. Yo soy Jimena de Una Pausa y el día de hoy vamos a tener una invitadaza que seguramente van a amar. Vamos a estar platicando sobre trastorno límite de la personalidad, sobre la importancia de ir a terapia, sobre el no sobreidentificarte con un diagnóstico. Es una persona que nos va a dar muchísimas herramientas que son de muchísimo valor. Les recordamos también, por favor, que este capítulo y este programa no equivalen a una terapia y tampoco a un diagnóstico. Entonces, si se llegan a identificar con algo de lo que escuchan aquí, por favor, acudan a una profesional, a un profesional de la salud. Y pues sin más, esperamos que disfruten muchísimo este episodio. Hola Ali, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas, muy buenas. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir. Estoy muy emocionada de platicar contigo hoy. Ay, muchas gracias. De verdad creo que está súper padre que tengan como este espacio como para platicar. Sí, buenísimo. Oye, pues para quien no te conoce, platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Yo soy El Izquierdo y me dedico a crear contenido. En la vida real soy publirelacionista, estudié comunicación audiovisual. Y los últimos, yo creo que 3 años me he dedicado a crear full contenido, es lo que hago más ahorita. También tengo por ahí una revista y pues hago muchas otras cosas. ¡Guau! Pues muchísimas cosas. Oye, y en el tema de contenido, ¿qué tipo de contenido creas? Pues mi contenido es full family friendly. La verdad es que desde que empecé a crear contenido como que solito se dirigió hacia esa línea. No fue algo que yo buscara, o sea, como que fue natural. Y poquito a poco lo fui abrazando mucho. La verdad es que antes de que, digamos, fuera mi despegue, yo me dedicaba a crear YouTube, pero hacía más un contenido de opinión y pues como que siempre fue como muy bajito, ¿sabes? O sea, no me quejo porque en ese momento llegué a 100,000 suscriptores en YouTube, pero realmente lo que fue mi boom fue en TikTok y fue a partir de puro contenido family friendly. Y desde ese momento pues he seguido esa misma línea. Me gusta mucho crear para los niños, que es pues mi audiencia principal. Yo les digo los niños, pero digo, es una audiencia entre, pues sí, pequeñitos de 6 años, ponle tú, hasta, no sé, todo lo demás, ¿no? Porque también me ven pues adolescentes, adultos, las mamás, todo el mundo, ¿no? Pero mi audiencia principal pues vendrían siendo los morritos hasta 12 años, 13. Ok. Oye, ¿y qué te inspiró a crear como ese tipo de contenido? ¿Por qué empezaste en redes? Pues la verdad es que no. O sea, ese tipo de contenido no es que haya tenido una inspiración. En ese momento yo creaba contenido con mi mejor amigo, que también es creador de contenido, y pues realmente creábamos cosas que eran parte de nuestra personalidad, ¿no? Hasta, pues creo que por eso fue como tan natural y como se desarrolló también, ¿sabes? O sea, porque no era algo guionado. Yo jamás he guionado un video, a menos de que sea como de chamba o algo que sí quiera yo como hacer muy específico, pero realmente todo eran como cosas muy espontáneas y creo que se dio demasiado natural, a la gente le gustaba muchísimo y nuestras ideas eran más de lo que vivíamos y de la vida cotidiana que de otra cosa, ¿no? Entonces solito se fue acomodando y digo, ahora que yo hago mi contenido yo solita, sí lo trabajo más a función de guión, pero porque ya... O sea, ya sabes, ¿no? A través del tiempo te vas dando cuenta qué cosas tienes que hacer más o qué cosas funcionan más. Claro. Ya, cosas de redes que poquito a poco van cambiando. Sí. Y que tienes que irte adaptando. Literalmente. Ok. Oye, y bueno, como sabes, el programa se llama Terapia en Corto. Sí. Entonces, pues la idea aquí es como justamente platicar sobre temas de salud mental y que las personas puedan como, pues,
aprender un poquito de estos temas a través de influencias como tú. Entonces, en este sentido, ¿tú has ido a terapia alguna vez? ¿Vas a terapia? Sí, primero, pues, qué padre que tengan este espacio porque creo que es muy importante que personas que tenemos cierta influencia, mucha, poca, mediana, podamos hablar de situaciones que son cotidianas para la gente, ¿no? Yo voy a terapia desde hace aproximadamente 5 años, o sea, en curso, no te estoy mintiendo, más, 8, como 7 años. Wow. Yo tengo un diagnóstico que es trastorno límite de la personalidad o borderline, como muchas personas lo conocen. Este diagnóstico a mí me lo dieron en el 2018. Sin embargo, digamos, yo como que lo pausé, lo ignoré, no lo hagan, por varios años. Yo tomé atención sobre esto hasta el 2022, que yo decidí atender mi diagnóstico como por muchas cosas que pasaron en el Inter, ¿no? Okay. Creo que realmente esto, pues, venía desde que yo estaba muy pequeña. Desgraciadamente, a los niños millennials, pues, como que en casa que te dieran terapia no era como una cosa de primera necesidad, ¿no? O sea, como que no era algo tan común y tampoco era, pues, tan fácil, yo creo, para los papás en ese momento como ponerlo como algo de primera necesidad y darse cuenta también porque creo que la información tampoco era como mucha, ¿sabes? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y digo aquí nada más para quien no sabe lo que es el trastorno límite de personalidad o trastorno limítrofe, que también así se conoce, ¿nos podrías explicar un poquito? Ahorita yo puedo dar como unas pautas, pero ¿tú cómo lo vives? ¿Qué es? Pues en rasgos generales o más entendibles es cuando sientes todo como a la 9000 potencia, o sea, pero todo, no nada más felicidad, no nada más tristeza, todas tus emociones y absolutamente todo te afecta, o sea, en cantidades enormes, ¿no? Eres como una pequeña bomba de tiempo. Existen diferentes tipos de TLP dependiendo de tu situación o de cuál haya sido tu detonante, supongo yo, pero algunos son más hacia lo depresivo, algunos son más hacia lo maníaco o hacia la ira, y para mí es eso, eres como un campo minado de emociones que cualquier cosa te detona, o sea, eso es lo que eres, ¿no? Y pues ahora sí que la definición más clínica, pues te toca a ti. Sí, digo, sin querer entrar como en detalles así muy clínicos, porque también siento que eso puede llegar a ser como un poquito de que luego autodiagnósticos y demás, y de eso no se trata aquí, pero creo que lo describes muy bien con ese tema del campo minado de emociones. Realmente como que el borderline, su definición así más concreta es el patrón de inestabilidad emocional. Ahora, hay personas que son hipersensibles, que eso también es diferente. Ahora, una cosa muy importante también aquí es que si es un trastorno que tiene además comorbilidad, que es cuando dos cosas se pueden juntar en un mismo lugar, con algunos otros trastornos como ansiedad y depresión. Entonces, aquí es en donde se vuelve un poquito complicado porque además, como ya nos vas a platicar ahorita, cada persona lo vive diferente y también hay la importancia de un diagnóstico. Sí. Entonces, digamos que la parte clínica sería eso, pero ¿tú cómo lo vives? Mi trastorno siempre ha sido como hacia arriba, por decirlo así, hacia el enojo. Creo que durante toda mi vida mi emoción de defensa siempre fue enojarme. Hay personas que lloran por todo. Yo me enojaba o me enojo por la mayoría de las cosas que hay en mi entorno. O sea, ni siquiera son cosas o tendrían que ser cosas como que para ti fueran a lo mejor o para una persona neurotípica que sí te causaran una molestia. Usualmente antes de mi tratamiento, o sea, antes de que yo comenzara con mi tratamiento, te juro que, o sea, absolutamente todo me causaba enojo, pero no un enojo chiquito, sino como enojos grandes, ¿sabes? Y había cosas muy insignificantes, la verdad que ya pasando el tiempo te vas dando cuenta lo insignificantes que son, que causan como este tipo de triggers y se vuelve como una bola de fuego en tu estómago y entonces explota. No, así te podría decir yo que lo vivía, o sea, específicamente con cosas que me causaban o me causan frustración. Cuando algo sale mal es cuando se enciende la mecha del cohete, ¿no? O sea, es algo que para mí, hasta la fecha, después de tanto tiempo de terapia y tratamiento, es muy difícil controlar. Claro. ¿Sabes? Y
Y lo vas identificando cuando se va a salir de control. Entonces, te toca reconocer como esas cosas, ¿no? Para mí ha sido así, sé de personas que lo viven hacia otro lado. Es muy curioso porque todos los ataques de ira o todas las cosas que a mí me han sucedido a partir de, bueno, de que me di cuenta que venía de ahí, porque yo podría recordar o mencionarte mi primer ataque de ira a los 7 años, ¿no? Que además a los 7 años no te pueden diagnosticar con un trastorno límite, ¿no? No, y que yo desconocía que eso existía hasta que a mí me dieron mi diagnóstico. O sea, para mí, yo cuando estaba en la adolescencia existía la depresión, porque hemos, ¿no? O sea, eso era lo más popular entre todo el mundo y era como, después te diste cuenta que existía la ansiedad, porque también, o sea, son trastornos como muy hablados, como que hay como mucha información o que más bien, pues a lo mejor un alto porcentaje de la gente los tiene, ¿no? En diferentes magnitudes. Sí, no, y más ahora. Sin embargo, cuando a mí me dieron mi diagnóstico, yo dije, Dios mío, estoy loca, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y yo te hablo de que yo tengo estos episodios desde muy pequeña, o sea, cosas que me ocasionaban frustración, ocasionaban pues justo eso, ¿no? Que me desquitara con una videocasetera, con un videojuego, con una puerta, con cualquier cosa, ¿no? Y conforme fue avanzando el tiempo, pues esas situaciones iban empeorando, ¿no? Y cuando adolescente, cuando empiezas a salir de fiesta, olvídate, yo conocí una persona que no soy yo y me preocupaba muchísimo. O sea, mi papá tuvo que intervenir en varias ocasiones porque pues eso se salía completamente de control. Y luego viene como esta parte que también es importante que se hable, ¿no? Como la parte de la culpa, la parte de tratar de compensar todo lo que pasó. Y es un círculo vicioso de haces algo que está mal y después por una semana o 15 días te sientes con esta situación de que lo hiciste mal, que tienes que compensar esa situación. Yo creo que yo crecí de esa manera y mi manera de compensar cuando vivía con mis papás o cuando era adolescente era haciendo las cosas bien en la escuela. Ok. ¿Sabes? O sea, yo era una niña de promedio de 9.8. Entonces, como que esa parte era lo que compensaba, ¿sabes? O sea, los errores que yo cometía. ¿No? Sí, entonces, era pues una situación bastante desconocida para mí, ¿no? Y en mi casa, pues, no es como que se le prestara mucha atención a eso, como que era una situación de convivencia rutinaria, ¿no? Así, pues así es. Ya. Pensaban que a lo mejor nada más eras justo esta niña como con muy baja tolerancia a la frustración, de mal temperamento carácter. Fuerte. Ajá. Ok. Obviamente conforme van sucediendo eventos más fuertes, pues ya empiezas a pensar, ¿no? Como eso ya no es tan normal que digamos. Claro. Entonces, pues sí, efectivamente así fue durante mucho, mucho tiempo hasta que tuve un evento, digamos, canónico en el que tuve que ir a que me hicieran un diagnóstico porque ya no era algo que yo pudiera seguir permitiendo que me pasara, ¿no? Y yo pensé que me iban a decir cualquier cosa menos que tenía un trastorno límite de la personalidad, o sea. Me acuerdo que en esa ocasión el psiquiatra, que porque en ese momento fui a ver a un psiquiatra, y mi mamá me llevó, tenía yo como, no sé, 20 años. Ok. Mi mamá me llevó y me dio unas pastillas auxiliares. En ese momento solamente me recetó un medicamento, no recuerdo el nombre, pero una pastilla auxiliar, digamos, que me decía, cuando sientas que vas a explotar, te la tomas. Ok. Evidentemente, no, ese mecanismo no me funcionó. Sí, aparte me imagino como, ay, estoy a punto de explotar, deja voy por mi pastilla. Exacto, ¿no? O sea, el medicamento de auxilio no me funcionó para nada. Claro. Entonces, eventualmente lo boté, ¿sabes? O sea, como que al principio lo traía así de que en mi bolsillo, pero eventualmente lo boté porque, pues, ¿sabes? Y pasó mucho tiempo de esa vez, digamos, hasta COVID. Te estoy hablando 2 años y algo, para que yo volviera a tener otro episodio. Pero pues ojo, o sea,
en COVID todo el mundo tenía episodios, entonces yo siento que fue como una línea de cosas que no permitían que yo fuera realista con cuán grave era la situación. Uh-huh. Y justo te quería preguntar de eso, porque dices que tú recibiste el diagnóstico y pasaron 4 años antes de que lo empezaras a realmente a tratar. Pero obviamente antes de esto ya habías estado como yendo a terapia. Ajá, sí. Okay. Yo empecé mi terapia en el 2018, ¿no? O sea, pues porque evidentemente después de ese diagnóstico yo decía, man, tengo que hablar con alguien, ¿no? Y realmente... Perdón, cuando empezaste terapia ya tenías el diagnóstico. Ya, fue medio año después. Y realmente empecé terapia porque terminé con mi pareja de ese entonces y a mí eso es creo que los eventos más canónicos que he tenido en mi vida. Los rompimientos, ese en específico fue muy complicado, entonces tuve que ir a terapia. O sea, no había manera de que no fuera a terapia. Fue una situación muy, muy fuerte y me costó mucho trabajo salir de eso, porque pues en ese momento la persona con la que yo había estado era una figura pública que tenía mucho poder de convocatoria y yo no hacía contenido, ¿sabes? O sea, yo estaba tras bambalinas. Y esta persona pues también tenía sus diagnósticos, ¿no? Diagnósticos que, como siempre voy a repetir, no atendía ni le interesaba atender y los combinaba con un montón de cosas, como alcohol, drogas, entre otras cosas, que tú sabes que esos pues al final de cuentas son detonantes, ¿no? Claro. Y esa fue la razón por la que terminamos, una situación de adicciones. Y cuando eso pasó, porque yo ni fumo, ¿no? Entonces, para mí era algo muy complicado. O sea, para mí convivir con una persona con adicciones era algo muy complicado. Entonces, después de ese rompimiento, obviamente viene como una serie de cosas horribles. Yo fui expuesta de una manera, para empezar, que no era real. Mi expareja dijo que no, que yo prácticamente la había violentado no sé cuántas veces y que la mantenía encerrada, cosas que evidentemente no eran reales. Muy porque, fuerte. O sea, una cosa brutal. Y lo dijo públicamente y yo fui atacada por 3 años seguidos por un montón de gente que no tenía ni idea de realmente lo que había pasado. Wow. Entonces fue una línea de tiempo de violencia psicológica de su parte hacia mí continuamente. Y yo vivía con pánico, te lo juro, con pánico de abrir mi teléfono y ver que otra vez estaba pasando, ¿no? O salir a la calle, porque incluso todavía hace 2 años, en una marcha feminista, una vieja se me acercó y me dijo de cosas, o sea, y amigas la tuvieron que detener por algo que no había sucedido. O sea, yo siempre voy a decir eso, o sea, es como, no lo puedo creer, ¿sabes? O sea, yo no puedo creer que a mí se me haya crucificado, literal, durante 3 años seguidos, hasta que yo tuve una voz pública, hasta que yo tuve 15 millones de seguidores en ese momento, a lo mejor, que decidí que tenía que hablar. Antes de eso yo no podía decir nada, porque desgraciadamente en redes, pues el que tiene más números tiene la razón, ¿no? Qué fuerte. Entonces, pues fue hasta que yo tuve, digamos, un poder público que hice un directo y dije así, para que no haya edición, porque cuando hay edición es bien fácil. También. ¿No? Entonces fue hasta ese momento que yo puse un alto, hablé de todo y haz de cuenta que desapareció. Te liberaste, ¿no? No, y nunca más volvió a darse nada. O sea, haz de cuenta que se la comió la tierra, nunca pasó nada. O sea, y yo dije como 3 años de sufrimiento de mi parte, o sea, y no nada más mío, mi familia entera estaba así todo el tiempo, porque era una cosa recurrente. Se calmaba por algunos meses y después una vez más, y una vez más, y una vez más. Entonces era una cosa, o sea, brutal. Y ya cuando pasó la última vez dije, no, yo ya estoy construyendo mi carrera, yo no le estoy haciendo daño a nadie, esto no tiene por qué seguirme afectando, ¿no? Y pues así fue como lo decidí, pero honestamente yo vivía con miedo. Y esto es algo que yo nunca le he contado a nadie, pero durante todo ese proceso, ella se divertía con sus amigos haciéndome llamadas por teléfono de los teléfonos de sus amigos. Y yo siempre dije, una persona que fue violentada, lo que menos quiere es tener contacto con su agresor. Claro.
y hacía que sus amigos me llamaran por teléfono para grabar videos para YouTube. O sea, yo de verdad la pasé muy mal y la gente creía que yo era la única responsable, porque no te voy a decir que mi relación fue sana, para nada. No, claro. O sea, yo soy una persona con trastorno límite de la personalidad y ella es una persona con muchas otras cosas que no me corresponde a mí hablar. Pero era lógico que eso iba a salir mal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces yo tomé mi responsabilidad sobre muchas cosas que sucedieron, pero la gente me responsabilizaba a mí porque yo era la que se veía masculina en la relación. Ok. ¿Sabes? Eso está muy fuerte. Sí. Claro, porque además, pues otra vez estás como metiendo el tema hasta como de los roles de género y demás, ¿no? Y siendo yo, digo, tú me ves aquí uno a uno, soy una persona pequeñita. Ella era una persona mucho más grande que yo, de tamaño, de fuerza, de todo. Entonces, yo me preguntaba como muchas veces, ¿cómo la gente puede...? O sea, hasta que afortunadamente en ese momento Pepe de Pepe y Teo y Palina y demás hablaron de esa situación en una de las primeras mesas como de estilo podcast y le pusieron también un alto a la gente, ¿no? Porque es muy triste como dentro de las parejas LGBT, si tú te ves de cierta manera, tú cumples con ciertos roles. En ese momento o en este momento yo cumplo con estos roles, es tu culpa. Claro. Y es un tema que nunca se habla, ¿no? Literalmente, yo he intentado darle un poco de visibilidad, pero es más para mi comunidad. Ok. ¿Sabes? Creo que el hecho de que las personas externas, porque tristemente quienes más tienen esa opinión son personas que no son parte de la comunidad, obviamente, ¿no? Entonces, en todos estos grupos como feministas y demás existe mucho eso. Tristemente, ¿no? Porque pues deberían de ser quienes reconozcan primero que son dos mujeres, no importa cómo se vean. Claro. ¿No? Pero desgraciadamente a mí me pasó eso, me pusieron en una lista negra de gente al lado de Rix, literalmente. Hasta que yo salí y hablé. Ok. Oye, y una vez que saliste y hablaste y toda esta situación como que dio la vuelta, ¿cómo sientes también que las mismas personas que te atacaron o la misma comunidad reaccionó se hacen a eso? como si no hubiera pasado. Okay. Es muy chistoso, la gente es como, ¿sabes? O sea, es como si no hubiera pasado. O sea, yo estoy segura que hubo muchísimas personas que en su momento me agredieron, porque me agredían por mensajes, que me desearon, o sea, que colgara los tenis y demás, que después empezaron a seguir mi contenido y después empezaron a verme y después se volvieron fans, porque así funciona la gente. Sí, más en redes, ¿no? Entonces, desgraciadamente, cuando eso pasó, la gente dijo, bueno, sí, sí es cierto, tienes razón, bueno. ¿Sabes? O sea, como que no hubo nunca una compensación de ningún lado, ni la esperaba, la verdad. Claro. O sea, sencillamente yo ya quería estar como en paz, porque para mí era como un castigo constante el pensar que era culpa de mi trastorno que hubieran pasado como todas esas cosas. Sí te llegaste a culpar por sí, claro, todo esto. O sea, supuesto. sí creías que tú habías sido la agresora. Por supuesto. Y imagínate que durante 3 años te estén diciendo que hiciste algo. Y más y además tú todavía no estabas como atendiendo el trastorno, ¿no? ¿Cómo cambió para ti también esta parte? O sea, en el momento en el que te atiendes y empiezas a ver que a lo mejor, pues sí, una parte es el trastorno, pero no necesariamente tú y... Sí, eso fue, te digo, o sea, eso fue hasta apenas hace 2 años y literalmente fue porque terminé mi siguiente relación, la cual no terminó ni mal ni nada, solamente pues yo caí como en una pues depresión, digamos, más que por una situación de extrañar a la persona, porque había yo invertido mucho trabajo en esa persona, entonces para mí era un fracaso. Okay. Me lo colgué a mí misma como un fracaso porque sentía que había construido algo con alguien que literalmente me había usado. Yeah. Entonces viene otra vez este sentimiento de culpa y fue como la primera vez que yo me sentí deprimida y dije, ok, esto ya se está polarizando, entonces decidí atenderlo, ¿no? Hablé con mi terapeuta, que es Adriana, es mi terapeuta desde el principio.
Y me recomendó a un psiquiatra con el que ella trabaja de la mano, porque pues no trabajan como con cualquiera, Y es entonces bueno tener son como esa. mancuernas. Y Antonio me escuchó, me diagnosticó, ya como me prescribió más bien. Y a partir de eso yo empecé a tener claridad. O sea, yo todo esto que te digo, te lo digo porque ya lo veo, antes no lo veía. Claro. O sea, en estos 2 años de mi medicación yo aprendí a ver, a entender, a entender incluso lo que había pasado en ese momento. Yo a mi expareja no la culpo de todo lo que pasó. Siento que fue algo que se le salió de las manos. Creo que no le tengo absolutamente nada de rencor. De hecho, espero que sea muy feliz. Solo es como, entiendo por qué lo hizo. Y te cuesta mucho trabajo entender por qué alguien hace algo, ¿no? O sea, porque antes de que yo empezara mi tratamiento, para mí era como, ¿sabes? Maldita vieja, me odia, me destrozó la vida, sí. ¿Sabes? Y fue hasta después de que yo empecé mi tratamiento que yo entendí que no era su culpa, ¿sabes? Y que muy probablemente nunca va a entender lo que hizo ni por qué lo hizo. Claro. Aquí me gustaría tocar 2 temas. La primera parte es cuando tú empiezas a tratarte y demás, dices que por fin logras como tener esta claridad, ¿no? Que antes tú no entendías, ni siquiera sabías cómo qué estaba pasando y demás. Y a partir de que te empiezas a tratar tienes como esta claridad. Y de hecho cuando platicábamos pues antes, tú mencionaste como una metáfora que te dijo tu psiquiatra sobre cómo es el trastorno límite. Justamente cuando yo estaba platicando con Antonio, con mi psiquiatra, me dijo como tranqui, me dijo dentro del trastorno del TLP, haz de cuenta que tú eres como un carro que dejaron estacionado, guardado y se fue enmurando, ¿no? Le fueron cayendo capas de tierra, de lluvia, de todo. Me dijo, cuando te empieces a tomar el medicamento, es como si empezaras a lavar tu coche y vas a empezar a ver cómo es en realidad tu coche. O sea, cómo eres en realidad tú, ¿no? Porque habían pasado tantos años y yo ni siquiera sabía quién era realmente. ¿No? O sea, hasta que empecé a lavar mi coche. Y poquito a poco fui descubriendo cosas de mí que yo no sabía. Y fui teniendo más claridad de cómo relacionarme con la gente. Porque aparte a mí me pasa mucho que justo por el TLP, si yo tengo un amigo, yo doy mi vida por esa persona. Porque justamente, ¿no? O sea, las emociones son al 1000%. Pero cuando esa persona te traiciona o hace algo mal, entonces viene la otra emoción. Y usualmente terminas rompiendo todos esos lazos, porque a lo mejor para una persona neurotípica pelearse con un amigo es, bueno, a lo mejor al rato nos arreglamos. De este lado, usualmente es, nos peleamos y destrozas todo lo que hay ahí. ¿Sabes? Porque pues obviamente es el coraje o la impotencia de por qué haya pasado algo, ¿no? Claro. Entonces a veces necesitas hablarlo una y otra vez como para más o menos entender de dónde viene. Sí, las emociones las vives como al 1000% y por tanto, de hecho eso es como otra característica del TLP, ¿no? Que las relaciones también son como mucho más fuertes, ¿no? 1000%. Y pueden llegar a ser muy inestables por lo mismo, ¿no? A menos que como que empieces a identificar tus patrones. Y ahí justamente el segundo tema que quería tocar contigo es esta parte que dices como de la culpa y demás. Y hace rato mencionaste como esta parte de que a esta expareja no la culpas por lo que pasó. Pero también creo que aquí entra un tema muy importante de que pues dices que ella también tenía como sus diagnósticos que ya serán de ella. Pero creo que es muy importante esta parte que mencionas también como de tener un diagnóstico a lo mejor no es como que te puedas culpar por lo que pasa, pero tampoco justifica. Exacto. Porque necesitas hacerte responsable de ese diagnóstico y es un discurso 100%. Que tú tienes como muy marcado. Mucho. ¿Nos lo puedes explicar un poquito más? Sí, claro. Creo que el hecho de que yo mencione que no la culpo es porque quizás era muy joven ella también. Okay. Entonces creo que necesitas también un poco de madurez. De acuerdo. Para hacerte cargo de tu diagnóstico. Digo, yo evadí hacerme cargo de mi diagnóstico durante 4 años. Sí. Hasta que ya la tienes clara y dices, tengo que ser responsable sobre esto, ¿no? O sea, es como, te dan un diagnóstico de cualquier cosa y existen muchas personas, desgraciadamente, que ocupan sus diagnósticos para justificar acciones, ¿no? A mí eso me parece
deplorable, deleznable, porque es como estás reafirmando juicios que existen de la gente hacia el diagnóstico, específicamente con el TLP. Sí. O sea, no puedo hablar de otros diagnósticos porque no los vivo, pero sobre el TLP, tú mejor que nadie sabes que la desinformación es brutal. La gente se ocupa de reforzar como las partes malas del trastorno y hay mucha gente que se escuda en el trastorno para ser una porquería, literalmente. Claro. O sea, cuando a ti te dan un diagnóstico de TLP, tú puedes atenderlo y puedes hacer cosas por ti, siempre y cuando lo quieras hacer. Pero si te dan un diagnóstico de TLP y sigues tomando, fiesteando, desvelándote en rave o ingiriendo cosas Claro. o lo que sea, es lógico que no estás haciéndote responsable de tu diagnóstico, ¿no? Es como una persona con diabetes. O sea, una persona con diabetes, si no se atiende, pues se va a morir, ¿no? Claro, claro. Sí, y creo que aquí es súper importante lo que dices porque por un lado lo que llegamos a comentar, ¿no? Como, a ver, sí, el acceso a la salud y a la salud mental es un privilegio. Sí lo es. ¿No? Entonces aquí es, si tú tienes el privilegio de poder acudir a terapia, de poder ir con un psiquiatra, de que te den un diagnóstico y de tener las herramientas para empezar a tratarlo, nadie está diciendo que vaya a ser fácil. No. Para nada. No. Pero sí tienes más herramientas para tratar con eso. Y creo que sí, de entrada, el TLP es de los diagnósticos creo que tienen más tabú. Más. ¿No? Sí lo es. Y luego está reforzando como todos estos estereotipos cuando ya en carne propia tú lo vives y dices, no, a ver, sí se puede tratar con esto, ¿no? Sí podemos tener una vida normal y funcional. Es hacerte responsable de eso porque una cosa es entender y otra muy distinta es justificar. Exactamente. Y digo, algo muy importante, lo estoy hablando justo desde mi privilegio. Yo sé que hay muchísimas personas que no tienen la posibilidad ni siquiera de que les puedan dar un diagnóstico. Pero habemos muchas que sí, y habemos muchas otras que ocupamos nuestro diagnóstico para justificar. Porque hay un caso muy cercano que tengo de una persona que igualmente es borderline, que tenemos una amiga en común en medio, y cada que esta amiga en común llega y me dice algo que le contó esta otra persona, me hierve la sangre del coraje de pensar que es alguien que no hace nada para estar mejor. Sabiendo, porque tiene un diagnóstico desde hace mucho tiempo, incluso yo creo que a la par mío, somos de la edad incluso. Fuimos cercanas en algún momento y es una persona que se escuda en él, es que vivir así es una mierda. Pero no haces nada para mejorarlo. No tomas tu tratamiento, no dejas de tomar, no dejas de drogarte. Entonces, ¿realmente vivir así es una mierda o tú lo haces una mierda? De acuerdo. ¿Sabes? Claro. Porque, ok, sí, pues te tienes que tomar una pastilla diaria o 2 o las que tengas que tomar. Pero si tu vida puede ser funcional, ¿por qué no? Claro. No, y aquí una cosa que creo que también es muy importante mencionar es, a ver, estar mal de que emocionalmente es muy fácil, es más cómodo. Porque Claro. no tienes que hacer la talacha, ¿no? Claro, de ir a terapia, claro. de entender tu trastorno, de tomarte la medicina, de ta. Tú que ya estás como, pues sí, ya traes una trayectoria más larga de tratar con tu trastorno y demás, ¿por qué crees que entonces vale la pena hacerlo? ¿Qué ha sido la diferencia para ti en tu vida de sí tratar tu trastorno? Creo que lo que más valoro de haber empezado mi medicación o mi tratamiento es tener claridad sobre mi vida. Okay. Saber hacia dónde voy sin sentir que me asfixio todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que lo más importante que te da tener como control sobre ti mismo es eso. Es que justamente te ayuda a estar bien, te ayuda a no sentir que realmente todo lo haces mal, o no sentir que te tienes como que contener todo el tiempo o guardar todo el tiempo, ¿no? Antes de que yo empezara mi medicación, yo vivía con esta idea de yo puedo controlar esto. Pero a raíz de eso es que todo el tiempo vives como en alerta de que no vayas a hacer algo mal. Ok. ¿No?
no vayas a equivocarte, no vayas a reaccionar de esta manera. En cambio, digo, ya cuando estás como con un tratamiento, es muy legible cuando algo está mal. O sea, yo, por ejemplo, no te voy a decir que no, en algunos momentos he esquipeado mi medicina por una semana y te empiezas a dar cuenta, pero así. Y no nada más tú, la gente que te rodea, mi familia es como, o mi novia es como, ¿sabes? Claro. Entonces tú solito vas comparando, pero creo que es importante también. Yo no hagan esto, pero lo hago a veces como para comparar. Sí, sí, sí. No, y se entiende, ok, no está correcto porque además también los fármacos tienen un mecanismo de acción y tardan en hacer su... Pero es como un buen hábito, ¿no? Sí. O sea, como este tema de, por ejemplo, para una persona puedes decirle, a ver, intenta tú meditar durante 30 días, hacer ejercicio durante 20 días seguidos y luego deja de hacerlo y vas a checar como las diferencias, ¿no? Realmente claro. cómo te sientes. Una amiga me dijo como, ay, no tomes medicina, ve al Orange. No sé si han visto eso. No. Bueno, el Orange es un lugar como de ejercicio para, no quiero sonar racista ni nada, como para bioréxicos, porque es un lugar de verdad en donde el ejercicio es así de que, o para gente muy fit, pongámoslo así. Pero mi amiga me decía, ay, no te mediques, ve al gimnasio, ve al Orange conmigo. Y yo, no creo que sea lo mismo, de verdad. Sí, ¿no? De verdad lo dudo. O sea, sí ayuda. Claro, herramientas, mucho, ¿no? Al final del día. Te vuelve un poco, o sea, estar cansado, al menos en mi TLP, estar cansado, pues obviamente te nivela. Claro. ¿No? O sea, obviamente si estás cansado, pues no la vas a hacer de pedo, literal. Pero... pues no creo, o sea, digo, obvio, correr es increíble para la salud, te vuelve más creativo, etc. Sí. Pero no suple el químico de tu cerebro. O sea, y yo le decía, pero es que no es lo mismo, o sea, literalmente si a mí me mandaron esto es porque hay algo en mi cabeza que no está fluyendo bien. Por más que yo vaya y corra y me ocasione esta cosa de ¿cómo se llama? Endorfinas. Sí. Pues al rato se me va a pasar, a menos que me la pase corriendo todo el día. Claro. No, y además, otra vez, son herramientas. O sea, necesitas a lo mejor alguna persona con terapia, ejercicio, meditación, está bien, pero a alguien más le tienes que sumar el medicamento y a alguien más le tienes que sumar, pues, diferentes cosas. Sí, claro. ¿no? Eso, al final... yo sentí eso como cuando a la gente con depresión le dicen, ay, no estés triste. Échale ganas, claro. O échale ganas, ¿no? O sea, es como, brother, o sea, sí, qué bueno que me recomiendes hacer ejercicio, pero no suplir una cosa con la otra, ¿no? Claro. Es muy chistoso porque, digo, a lo largo de todo este tiempo creando contenido, he visto cada cosa, porque algo que yo siempre le digo a mis amigos cuando empiezan a crear contenido es, consíguete un terapeuta, porque ser creador de contenido te va a detonar todo lo que tengas. Ansiedad, depresión, dependencia a la aprobación de los demás. Ok. ¿Así lo has vivido tú? Claro. Okay. Claro. O sea, digo, obviamente en cierto nivel, ¿no? O sea, ya cuando la rompes, por decirlo así, te acostumbras a la aprobación continua de la gente. A que todo lo que hagas está chido, sí, que te simpen todo el tiempo, ¿no? Y luego vienen, pues, estos cambios, ¿no? En donde o te adaptas o mueres. Ok. Y para alguien que está acostumbrado a cierta... pues sí, a cierto tipo de aprobación, el pasar por eso, pues es como cuando eres el popular de la escuela y de repente ya nadie te habla. Ok. O sea, en magnitudes, ¿no? Claro. Digo, sin hablar también de que, pues, si esta es tu chamba, pues, ¿sabes? O sea, van como muchas cosas de la mano, ¿no? Si vives de crear contenido, todo lo que sale de ahí y demás. Por eso, pues, muchos creadores de contenido explotan. Y es triste porque la gente de repente los ve en crisis y es como, pues sí, ¿para qué quiso ser famoso? Y es como, brother, no tienes idea de toda la presión social que hay sobre las personas todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. O de que tengas que vivir. Yo me acuerdo que el primer ataque de haters que viví, híjole, yo me quería aventar de algún lado. O sea, de verdad, es muy fuerte porque tienes a miles y miles de personas diciéndote de cosas, ¿no? Y digo, poquito a poco como que lo vas asimilando y vas entendiendo que es gente que a lo mejor solo iba pasando por ahí, se quiso unir como oveja al resto de las personas, pero igual da ansiedad. Claro.
¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, igual de ansiedad. De hecho, me acaba de pasar hace poco con el team en el que estaba, que ya me salí. Bueno, ya me salieron. La gente, híjole, muy molesta. Y Y digo, ya han pasado tantos años que de repente ya dices, "Ay, qué flojera", ¿no? Ujú. Pero también es molesto y es estresante y te da ansiedad y tienes que estar como haciendo control de daños todo el tiempo. Claro. Entonces, vayan a terapia. Sí, suena desgastante. Y Muy. justo hablando de esto, otro tema que no quería dejar de tocar, tú hace rato hablabas como otra vez de cómo hacerte responsable de tu trastorno, que si Sí. no te estés drogando, tomando, saliendo de fiesta, Sí. etcétera. ¿Tú cómo te cuidas en esa parte? Bueno, yo realmente antes de mi tratamiento creo que sí era una persona un poquito más fiestera, pero no fiestera de antros ni nada. A mí me gusta estar como con mi familia, o sea, porque mi grupo de amigos es mis primos que son trillizos, Ok. mi hermano y su esposa y amigos como muy, muy, muy cercanos. Sí, o sea, sí, sí. yo tengo 3 amigos cercanos, nada más. Ok. Entonces, ese era mi tipo de convivencia, Ujú. ¿no? Y la verdad que a mi familia les gusta la fiesta, ¿para qué te voy a decir que no? Entonces, antes de que yo empezara mi tratamiento, la verdad, pues sí, o sea, yo fiesteaba mucho con ellos. Ojo, cuando yo empiezo, yo siempre que tengo una pareja, eso se termina. Ok. Porque obviamente yo sé que si hay alcohol o fiesta en mi sistema, yo soy otra persona. Y cuando yo estoy sola, no hay problema, mano. Pero cuando hay otra persona que está conviviendo contigo o que vive contigo, ya no nada más eres tú, ya también tienes que ver a la otra persona, ¿sabes? Y cómo le afecta a las decisiones que tú tomas. Claro. Entonces, Responsabilidad afectiva, ¿no? Al final del sí, día. literalmente responsabilidad afectiva. Entonces, digo, cuando yo empecé a tener novia esta vez, la verdad me alejé bastante de la fiesta, pero también ya venía como todo este proceso del tratamiento de un año antes en el que yo me di cuenta que realmente ni me gustaba salir. Ok. O sea, me gustaba mucho estar en mi casa, me gustaba jugar mucho en el PC, por culpa de mi hermano, él me envició en eso. Y me di cuenta que prefería yo como esquipear mi energía social ¿Y por qué crees que lo hacías? O sea, ¿por qué crees que era estar saliendo y de fiesta y demás? para estar rodeada de gente que me Ok. pudiera contener y por eso solo salía con gente muy cercana a mí. Ok. ¿Eras consciente de esto? Sí, claro. Ok. De hecho, mi hermano y mi familia lo sabía. O sea, yo solamente salía o echábamos tragos o lo que sea con mi familia. Ok. Para que si algo sucedía, o Estabas sea, en tu lugar estaba seguro. en mi lugar seguro. Ok, ok. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que en realidad te gusta más estar en casa y demás, ¿es parte como de empezar a lavar tu coche? Sí, literal. O sea, literalmente yo soy mucho. También creo que es la edad. No, no es cierto, pero digo, a lo mejor es una combinación Puede ser, de no cosas. todas las personas les pasa. Sí, Mira, sí, sí. todo es como, yo creo que las personas lo vivimos justo diferente. Para mí, desde el momento uno en que la gente empezó a consumir mi contenido, mi vida cambió, porque jamás me ha gustado que los niños me encuentren con una cerveza o lo que sea. Ok. Entonces, ya desde ahí, o sea, o que te encuentren en una situación no deseada, Ujú. no me gusta porque siento que pues al final de cuentas eres un ejemplo aunque no quieras, ¿no? Hay muchos creadores de contenido que yo no pedí ser un ejemplo y es como ¿Termina haciéndolo? responsabilidad social, Ujú. pero pues a veces no tenemos ni la educación ni la madurez para aceptar esa responsabilidad, Ok. ¿no? Entonces, para mí, desde que yo me di cuenta quién consumía mi contenido, mi vida cambió. Ok. Y volvemos a lo mismo, ya eran como reuniones en casa, con mi gente de confianza, porque qué tal que alguien te graba, porque también la gente es así. De acuerdo. Entonces, muchas cosas para mí desde ese momento cambiaron. Y cuando me empecé a tomar mi medicina, pues me di cuenta que estaba más segura en mi casa y que realmente no me latía tanto la idea de convivir con gente nueva. Eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo. Ok. Mucho trabajo. Y quería compartir esto porque justamente esa fue la razón por la que dejé el team en el que estaba. Porque hablé de esto en un podcast, en una entrevista, y les dije que realmente a mí no me gustaba la gente.
Ok. Me Y gusta eso crear fue... contenido para la gente, pero no me gusta la gente, me siento agobiada, Ok. ¿sabes? Entonces ellos lo vieron como un magnífico red flag de que, no, es que, ¿sabes? No puedes porque si no te gusta la gente, es como, estoy siendo honesta, yo no puedo no ser una persona honesta. Ujú. Eso es algo también parte de mi trastorno, ¿no? Ujú. A veces hablo de más, pero a mí no me gusta conocer gente nueva, se me hace muy complicado conocer gente nueva. Ok. E interactuar con alguien es muy complicado para mí. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que realmente me gusta más mi espacio personal, estar en mi casa y ocasionalmente salir, todo empieza a ser más coherente. Claro. Para mí fue mucho más coherente. Empecé a ver más cosas, empecé a hacer cosas que realmente quería hacer. Ujú. Esta claridad de la que hablas, Sí, ¿no? literalmente. Y a sentirme tranquila Ujú. estando yo sola, porque es que antes de eso no me sentía tranquila estando sola, sentía que a fuerza alguien tenía que estar ahí conmigo. ¿Y por lo mismo de contenerte o porque le tenías miedo a la soledad? ¿O tiene que ver? Pues yo supongo que tiene que ver, solo no me gustaba estar sola, me gustaba estar acompañada haciendo nada, pero Con acompañada. alguien ahí que Sí, respirara o sea, junto. literalmente mi hermano pasó meses haciendo mi sombra, o sea, porque yo no podía estar sola. Ok. No sé, supongo que también tenía miedo de verme, ¿sabes? O sea, como Claro. hacer esta introspección de cuando estás tú contigo y Ujú. decir, esto eres. Claro. A partir de eso, ya no. O sea, a Justo es partir de lo que que hice las te... paces conmigo y Ujú. con seguir un tratamiento, ya no. ¿Ya disfrutas estar Sí, sola? digo, la verdad es que ahorita no estoy sola nunca porque vivo con mi novia, Ok. pero tenemos incluso tiempos aparte, ¿eh? O No, y súper sea, sano eso. cada quien hace algunas cosas como por aparte y creo que eso me ha funcionado muchísimo a mí. O sea, Ujú. el entender que no necesito estar con una persona o con muchas personas todo el tiempo. O sea, antes mi casa estaba repleta de gente todo el tiempo. Mi departamento, cuando yo me fui a vivir yo sola, estaba repleta de gente todo el tiempo. Ok. O sea, yo me hice, o sea, de 5 o 6 empleados para que estuvieran ahí conmigo haciendo nada, ¿sabes? O Sí, sí, sí. sea, necesidades que a lo mejor podría haber cubierto yo sola o solo con mi hermano, Ujú. pero de repente éramos 7 personas. Ok. Y A literalmente ese a mí grado, me sí. llenaba, porque esto también es parte del trastorno, a mí me llenaba mucho el verlos ahí conmigo pasándola bien, ¿sabes? Claro, como una aprobación, ¿no? Ajá, literalmente. Entonces yo llenaba mi refri para ellos, porque yo vivía yo sola, Ok. pero era como este mecanismo de querer que hubiera alguien a mi alrededor todo el tiempo. Ujú. Claro. Oye, y ahora que hablas de relaciones y demás, a partir de que justamente empiezas a serte responsable de tu trastorno, tomar terapia, etcétera, Sí, ¿cómo cambian también tus relaciones en tu vida? pues creo que para empezar aprendí a serme responsable de cuando hago mal las cosas, ¿Ok? sin nada más decir como, es que estoy enfermo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, creo que cuando empezó a pasar esto, digo, para empezar, fue un lapso de tiempo que yo estuve pues soltera durante 2 años porque no quería relacionarme con nadie a nivel emocional parejal, Ujú. porque eso para mí siempre es un cambio 360. Ujú. O sea, yo una vez que tengo una pareja, mi foco de atención, de concentración y de todo es esa persona. Yo lo sé y sé que es algo que aunque estén con medicamento no va a cambiar. O sea, yo sé que pues es parte de mí Sí, sí, sí. y lo abrazo, ¿no? Ujú. Entonces, yo procuraba no. Entonces, todo ese tiempo, mi foco de atención era mi hermano, mis sobrinos, mi amigo, todo, ¿no? O sea, de que literalmente. Y el estar en el tratamiento me permitía tener una mejor comunicación con ellos, porque antes, literalmente, me tenían miedo. Ok. O sea, miedo de que se va a enojar, ¿sabes? Y si se Ujú. enoja, ¡pum! Y olvídate. Claro. Entonces, la verdad es que este último año, bueno, el año pasado,
del 2022 al 2023 y octubre por ahí, Ujú. la llevé muy bien, muy, muy bien. O sea, podría yo decir que ha sido mi prime emocional, Qué gusto. porque incluso en situaciones en las que neta en otro momento hubiera sido un caos, o sea, yo sé reconocer cuando hubiera sido un caos. Ok. Siento que lo Ujú. manejé de una manera bastante apremiable. No, y ahí es cuando te das cuenta que la terapia sí está funcionando, ¿no? Sí, claro, creo que la Ali de hace un año hubiera explotado fuertísimo en bueno, esta y hubiera hecho un situación cagadero y literal, ahorita, ¿no? mira, me enojé o lo que sea, porque además esa parte es Sí, humana, no, obvio. pero no se hizo un desmadre, ¿no? Literal. Literalmente, o sea, o cosas que antes, ¿sabes qué me pasó que no he dicho que es importante? Permití sentirme triste. Ok. Yo antes no me sentía triste por las cosas. Es Me que reaccionabas sentía mucho con enojada. el enojo, ¿no? Ajá, justo. Enojada. O sea, yo me acuerdo incluso cuando falleció mi abuelita, me enojé. Ujú. Mi sentimiento era enojo. Sí. ¿Cómo fue para ti también permitirte sentir otras cosas? Porque lo que se habla mucho justo con el enojo, a ver, es una emoción que llega a protegernos, ¿no? Entonces es como de, mejor me enojo antes que ponerme triste, antes que Literalmente, decepcionarme. es como el hermano gemelo malo de la tristeza, ¿no? Ujú. Me pasó con una situación muy particular con el que era mi mejor amigo, justo. Se enojó por una bobada y me hizo sentir triste, ¿sabes? O sea, permití que me lastimara. Antes eso no pasaba, o sea, antes yo las emociones de las otras personas me las pasaba por el arco del triunfo, literalmente. O sea, Ok. yo te puedo decir que era mi emoción y lo que yo sentía era lo válido y arrasaba con absolutamente todo lo demás a mi alrededor. Ujú. ¿Por qué? Porque yo tenía la razón, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. volvemos a lo mismo. El tener claridad te permite, ok, sí, la verdad sí se sintió muy culero, se siente muy feo que te lastimen o dejarte lastimar, pero al menos tú ya no estás lastimando de vuelta Ok. o destruyendo, que era lo que te decía, ¿no? O sea, antes era como, si tú me lastimas, yo te destruyo, porque mi emoción de reflejo era el enojo. Ujú. Entonces, esta ocasión, pues me lastimaron, me entristecí, lloré, y eso me permite en este momento de la vida decir, bueno, a lo mejor en algún momento podemos arreglarlo, Claro. ¿no? Sí, sí, Porque sí. no lo rompiste del todo. Ujú. Y antes eso me era imposible. Antes si yo rompía una relación, la rompía del todo. Claro, porque además aquí el enojo nos impulsa como a actuar, o sea, Claro, es impulso. es impulso, es me estoy defendiendo. Y la tristeza lo que hace es hacernos retraernos Ujú. para volver a acomodar las cosas. Entonces, si en lugar de actuar te retrajiste tantito y fue como que necesito sentir esto sin, pues ahora sí que hacer algo al Sí. respecto. Y para ser honestos, fue la primera vez que yo le expresé a una persona, me estás lastimando. Ok. ¿Y cómo lo recibió la persona? Mal. Ok. Pero eso ya no me corresponde a mí. Ok. ¿Y tú cómo te sentiste de poder bien, expresarlo? Bien. O sea, de hecho, después de eso me lo repetí muchas veces y creo que se lo repetí mucho a la gente que me rodea. Le dije, yo no hice nada mal porque aparte, esa es otra, ¿no? O sea, no sé si a otras personas con borderline les sucede, pero yo constantemente tengo que decirme a mí misma que no estoy haciendo las cosas mal o que no soy una mala persona. Uh-huh. Es el tema de la culpa que mencionabas hace rato, ¿no? Constantemente. Entonces, esta situación me ayudó mucho a darme cuenta que realmente sí lo puedo manejar así. O sea, realmente sí le puedo decir a la otra persona como, hey, brother, me estás lastimando. No sé por qué, pero me estás lastimando. Uh-huh. O estas acciones tuyas me están lastimando. Ya lo que haga la otra persona con esa información, pues ya no es cuestión tuya, ¿no? O sea, ya no es tu responsabilidad. Pero creo que ese ha sido como uno de mis más grandes logros. Claro. El poder transmitir algo que estoy sintiendo sin enojarme uh-huh. o sin hacer sentir mal a la otra persona, uh-huh. ¿no? ¿Y tú cómo has logrado hacer este discernimiento de no es que seas mala persona, no es que tú estés actuando mal? Creo que es un trabajo continuo. Porque son ideas que regresan. No Claro. creo que sea algo que se acaba. No. Y además cada situación es diferente. Ajá. Y tienes que acomodarlas. No hay justo una receta para decir como haz esto y ya jamás vas a pensar que estás haciendo malas cosas. Claro. Creo que para mí una
persona que me ayuda mucho en esta situación es mi novia. Ok. O sea, ella me da toda la validación que necesito, literalmente. O sea, ¿cómo te podría explicar? No sé, es como muchas personas buscan como complementos de, no sé, laborales o complementos intelectuales o no sé, como otros complementos en sus parejas, ¿no? Ok. Uh-huh. Yo algo que creo que es lo que más resalto de mi relación es que me siento segura emocionalmente. Ok. ¿Sabes? Ya te entendí, sí. Es mi complemento emocional porque es alguien que no me permite sentirme culpable. Sí, no riega esa emoción para que o sea, te sigas no se sintiendo de esa aprovecha forma, claro. de mi culpa, uh-huh. reconoce sus errores uh-huh. y aparte me ayuda a saber que yo no me estoy equivocando. Ok. O sea, no con una situación específica, pero ¿me puedes dar un poquito más de contexto de cómo funciona esto? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos como una discusión uh-huh. por, no sé, déjame pensar algo por lo que hayamos peleado. Dejaste la leche afuera. Literal, ¿no? No, fíjate que eso ya no pasa, pero literal, ¿no? O sea, como por una situación de que... Sí. O sea, yo a lo largo de este año, porque justo acabamos de cumplir un año mi novia y yo, he entendido las cosas que a ella le triggerean y ella sabe las cosas que me triggerean a mí, ¿no? O sea, como... Sí, ya sé. Entonces, a veces, o sea, esta vez se enojó porque me desconecté de Discord, porque estábamos jugando y se me apagó el PC y me desconecté de Discord y asumió que estaba yo enojada por alguna cosa. Ok. Entonces esto peloteo, se hizo enorme. Y bueno, peleamos y hay un rasgo dentro de mi trastorno que siempre es, si no quieres, vete. Ok. Yo. Sí. Mucho, ¿eh? Tiene que ver con el enojo también, ¿no? Y mi hermano lo ha sufrido también en ese aspecto porque me dice, es que me vuelves inestable porque cuando peleamos le digo, pues entonces ya vete, ya no me hables, ya. Yo soy muy así, ¿eh? O sea, y este tipo de situaciones pasan con gente que es muy cercana a mí. Ok. Con gente que no es cercana no pasa, pero con gente que realmente es muy cercana, tal vez porque sé que no se van a ir, me permito hacer esas tonterías, pero el hecho es que es una reacción. Yo siempre que estoy en medio de una situación que me está haciendo sentir muy abrumada, mi reacción es, pues si quieres y si no, hasta aquí lo dejamos. Entonces, es una situación que escala, llega a ese por una bobada como el Discord, ¿eh? Te estoy hablando de una tontería. Pasa. Entonces ya como que las cosas se templan, hablas y te digo, lo más importante que yo tengo en esta relación es la parte de reconocer las cosas, ¿no? Es como, sí, discúlpame, la cagué en esto y esto y esto, yo hice esto, estuvo mal, perdóname por pushearte, porque aparte a mí soy una persona que si me pusheas, ¡pum! O sea, y pues digo, a veces entre parejas eso lo conoces ya o sea, sabes, ¿no? Sabes dónde pellizcarle sí. para que explote. Entonces ya nada más es decir como, no, pues, o sea, me equivoqué en esto, así. Entonces mi novia sabe mucho cómo funciona mi trastorno. Entonces yo, siempre que termino una pelea, haz de cuenta que si yo me peleo con alguien, con quien sea, mi hermano, mi contador, quien sea, es como... Y luego viene como cuando se desinfla el globo y te empiezas a sentir como una pasa aguada y lloras. Es la parte que dices como mucha culpa y demás, ¿no? Y es como... Entonces ya como que mi novia me contiene mucho en esos aspectos, en el decirme como, no, ya, o sea, tranqui, no está pasando nada. O sea, yo la cagué también, esto no tiene que ver solo contigo, no tienes que hacer nada más para compensar, no quiero que estés compensando. Porque, te repito, para mí es el proceso de compensación es muy largo. O sea, yo no sé cómo lo vivan las demás personas, pero para mí el proceso de compensación es muy largo. O sea, yo siempre siento que tengo que compensar, usualmente materialmente. Claro. Y ella es como este freno, sí, ¿no? De, ella es como, ya está todo bien. Ya cálmate, ¿sabes? O sea, no te estoy diciendo nada, ya lo hablamos, ya, o sea, como dale la vuelta, ¿no? Y, por ejemplo, si yo me siento mal con algo, se lo puedo contar y decirle como que objetivamente me diga si la estoy cagando, ¿no? Entonces,
es muy como reconfortante que tengas a una persona a quien le digas como, ¿tú crees que estoy haciendo las cosas mal? Y que ya no nada más te lo digas a ti mismo, ¿no? O sea, que no sea como este pedo de tú eres genial y te lo digas en el espejo. Sí, bien. Bien. Y, por ejemplo, justo hace unos días le dije como, no soy una mala persona, pero a veces vienen esos, o sea, ni siquiera lo pienso, o sea, es como algo que sale. Y usualmente ella primero me dice que no soy una mala persona y me hace ver como puntos de por qué no. Claro. Sí. Entonces, y como esta desestructuración cognitiva, así la llamamos en psicología, de a ver, tú dices, traes esta idea como muy determinada de algo, a ver, vamos a buscar excepciones, te voy a decir por qué no, y entonces ya como que te cambia el panorama, sí, ¿no? porque si no te hundes en un pensamiento y regresas, ¿no? Y a mí me pasaba, digo, yo vengo, mi relación anterior a esta era todo lo contrario. Justo es lo que te iba a decir. Viví con una persona por un año, del cual 10 meses me hizo sentir culpable. ¿No? Entonces, el que vivas con una persona que se aprovecha de tu diagnóstico te hace valorar muchísimo más a alguien que en lugar de aprovecharse de tu diagnóstico te ayuda. Claro. Me tuve que ir yo. Qué complicado. Oye, Ali, y otro tema que yo no quería dejar de tocar, que ya medio lo mencionamos por ahí durante la entrevista, pero es justamente este tema también de que el trastorno límite trae muchos tabús, ¿no? Sí. Como que es un trastorno que cuando la gente lo escucha es como ¡ah! Entonces, a mí me gustaría que me nos platicaras un poquito de eso. ¿Cuál crees que es el tabú más grande que hay alrededor? ¿Cómo lo viviste tú? Pues creo que lo que más hay de información, como te decía, lo que más hay de información del TLP en todas partes, o bueno, en redes, porque ahora redes es el acceso principal de información de todo el mundo. Ya puedes citar TikTok. Literalmente. O sea, creo que es un arma de dos filos brutal, pero podría decirte que una de las cosas que más he leído, o que podría decir que es el tabú más grande, es que las personas borderline o con TLP siempre van a ser narcisistas, manipuladoras y violentas, ¿no? O sea, como que entre este postre siempre te va a tocar uno, ¿no? Y puede haber varias facetas, varias combinaciones y todo. Dentro de todo lo que yo experimenté y viví, existe, sí, un poco de todo. No te voy a decir que todo es color de rosa y que todas esas son mentiras, porque al final de cuentas por algo está la información ahí afuera, pero creo que viene justo de todo lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, obviamente va a haber rasgos de ciertas cosas, obviamente vas a tener ciertos rasgos narcisistas, pero yo te comentaba la otra vez que platicamos que es muy chistoso que la gente lo compare con el narcisismo, porque los narcisistas no sienten culpa. Y uno de los rasgos principales de una persona borderline es que sentimos demasiada culpa. Yo creo que si la culpa no existiera en el trastorno, seríamos sociópatas. O sea, porque no habría algo que compensara todo lo demás, ¿no? Que entonces, de hecho, perdón que te interrumpa, pausa como educativa, para quienes se dedican al área de la salud y nos dedicamos al área de la salud, incluso cuando se tiene que hacer el diagnóstico para ver si una persona es border, se tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre una persona sociópata, que es esta parte en donde no se siente la culpa, y una persona con TLP. Está dentro del mismo grupo porque comparten rasgos, pero es justamente lo que tú dices, hay rasgos, pero no es, o sea, ni siquiera pueden ir junto con pegados esos dos trastornos. Sí, no. Y existe, ¿no? Obviamente hay partes de ti que se van a identificar con el grupo narcisista o que se van a... Pero eso es aunque no tengas ningún trastorno. O sea, la gente de verdad cree que ser neurotípico es no tener ningún rasgo de ningún trastorno. Y eso es imposible. Eso es imposible. Sencillamente no hay un grado de detonación, ¿no? Claro. Así lo veo yo. O sea, puedes tener ciertos rasgos, pero no llega a ser. Y de hecho así funciona. Cuando se hace el diagnóstico, vamos a ver los criterios y de hecho para que se cumpla con un diagnóstico, dependiendo de pues, las escalas que estés utilizando es, ok, si cumples con tantos criterios de tantos criterios, entonces ya tienes el diagnóstico. Pero por ejemplo yo me acuerdo incluso en mis clases cuando estaba estudiando la carrera, que el profesor era como la burla de que si vamos a empezar a ver los diagnósticos,
nos autodiagnostiquen, por favor. Todo el mundo vamos a tener rasgos de algo, porque todo el mundo tenemos traumas, todo el mundo tenemos conductas compulsivas, etc. Claro. Y eso no es equivalente a. Entonces Claro. ahí también está justo, ¿no? Como peligroso el que pues lo veas en internet y digas, sí, Justo. listo, border, ¿no? Literalmente, o sea, es como el exceso de información también se vuelve como un arma. Uh-huh. Y que los medios, digamos, como TikTok, son, o sea, el lugar en donde puedes encontrar absolutamente todo lo que no estás buscando. O sea, literalmente, o sea, yo he visto contenido de personas estigmatizando el trastorno límite de la personalidad. Uh-huh. He visto contenido de personas que es muy bueno hablando del trastorno límite de la personalidad. Otro trastorno que abunda en TikTok es el TDA. Todo el mundo cree que puede hablar del TDA y todo el mundo tiene TDA. Es el trastorno más sobrediagnosticado actualmente. Pues porque todo el mundo, es que está de moda tener TDA. Uh-huh. Todo el mundo quiere tener TDA porque es como kawaii tener TDA, ¿sabes? Sí. De verdad, o sea, ay, estoy distraído, jiji. O sea, es como, brother, una persona que realmente tiene TDA no la pasa nada bien. No. Y hasta se puede llegar a deprimir, de hecho. Literalmente. Entonces, digo, algo que es muy chistoso es como yo nunca he visto de moda el TLP. No, espero que nunca esté de moda el TLP, de verdad, porque, mira, por un lado creo que está bien que la gente le tenga un poquito más de respeto, ¿sabes? O sea, que no lo vean tan family friendly como el TDA porque se vuelve un chiste y porque ya ves a todo el mundo con su cosito de TDA en el Instagram y es como... O sea, lo ponen sí, tal cual. Sí, eso hay no me gente tocó. que literal, hay grupos en Twitter de gente que son como TDA friendly. Sí, o sea, una cosa es que haya un grupo de apoyo, entiendo, ¿no? Pero es como, Sí. son como estos boards de Pinterest en donde ponen cosas, ay, es que se vuelve eso, ¿sabes? Y creo que todos los diagnósticos deben de tener cierto respeto. Por un lado, qué bien que el TLP de pronto sí tenga esta barrera, qué mal que sea a partir de los tabús y de la estigmatización del trastorno, no por información per se, sino por estigmatización, ¿no? Claro. Porque obviamente todo el mundo quiere ser distraído y kawaii, pero nadie quiere ser histérico y neurótico y irritable, molesto, enojón y demás, ¿no? Sí, justo. Entonces... creo que esa es la parte, pero es muy importante que podamos entender la diferencia y que también veamos de dónde sale la información. ¿Sabes? Yo creo que nunca me he sentido ni siquiera como con el valor moral de hablar este tema en mis redes. O sea, como yo estar hablando del TLP. Primero porque no soy una profesional de la salud, número uno. Creo que puedo hablar desde mi experiencia, pero no todos vivimos el trastorno de la misma forma, entonces eso no permite que sea 100%, ¿cómo te puedo decir? Una fuente. Claro, puede ser portavoz, pero eso Exacto. no te vuelve pues una psicóloga, una psiquiatra. Ajá, o un área de consulta, por decirlo así. O sea, no. Entonces creo que eso siempre me ha dado mucho miedo. O sea, como que la gente recurra a mí por un consejo y es como, wow, no, ¿sabes? O sea, que te diga, ¿y tú cómo lo llevas? Es como... con terapia. Sí, literal. Sí. O sea, porque pues para cada persona es diferente. Sin embargo, hay mucha gente hablando del tema, en TikTok específicamente, y justamente abordando las partes feas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que te da viralidad es el morbo, ¿no? Entonces, a nadie le va a interesar que le digas, todo va a estar bien, brother, tómate tu pastilla. A la gente le va a interesar que le digas como, sí, te vas a portar como un monstruo y vas a destruir todo a tu alrededor y vas a dañar a toda la gente que está... Eso es lo que la gente ve y lo que la gente comenta y lo que la gente replica. Claro. Sin embargo, o sea, muchas veces lo hacen solo por eso, o sea, lo hacen solo por tener exposición, ¿no? O sea, esta situación de las autolesiones y todo eso, que es muy heavy. Hablar de eso es muy heavy porque también está esta parte del border en donde no le haces daño a los demás, pero te haces daño a ti mismo. Sí. O a ti mismo enfrente de los demás, que es igualmente violento. Y lo ponen ahí. Como, ayer hice esto, y, ¿sabes? Como si fuera la Rosa de Guadalupe. Y más allá de enseñarle algo a la gente, primero,
pasa todo esto de los diagnósticos, ¿no? De los autodiagnósticos, donde la gente dice, sí, es que yo el otro día me puse pedo y malacopié, soy border. ¿Sabes? O a lo mejor tienes otro diagnóstico, ¿no? O no tienes nada. O te lo tomaste que sea. 7 shots de algo y te cruzaste, ¿sabes? O sea, es que eso también pasa. Sí, o sea, no es lo mismo. No, o sea, yo conozco gente perfectamente sana que de repente se les pasan las copas y malacopean. Y punto, no pasa eso, pero no puedes como equiparar una cosa con la otra, ¿no? Claro. Sin embargo, el tener como toda esa información ahí afuera ocasiona, ¿no? Que la gente diga como, sí, la verdad a mí también me enoja todo. La verdad a mí también. Pero no existe ni siquiera una explicación profunda de la situación, ¿no? O, no sé, se vuelven como grupos en donde comentas todas las cosas malas. Entonces, imagínate que, porque no toda la gente que comenta está pasando por una situación. De hecho, yo podría decirte que la gente que realmente está pasando por la situación ni comenta. Claro. O sea, entras a ver. Entonces, tú como persona, que a lo mejor sí eres border, que tuviste un episodio, que te sientes mal, entras y buscas información y lees esa cantidad de comentarios, es como, mierda. Sí, soy una bomba de tiempo. Literalmente, soy una bomba de tiempo, en cualquier momento voy a dañar a todo el mundo, mejor me aíslo, mejor me separo, mejor todo. No, nada va a funcionar, nadie va a querer estar conmigo, porque aparte esa es una afirmación que existe muchísimo en redes, ¿eh? Yo estuve con una persona border y fue horrible. Es como... esa afirmación es, o sea, terrible. Yo la he visto en miles de comentarios. Sí, fue una relación horrible, esto, lo otro, sí, son así, son así. Y quien está dando el testimonio ni siquiera es la persona que tiene el trastorno. Es la persona que la convivió, la persona que fue su pareja, la persona que la... O sea, entonces... estamos hablando del juicio de un tercero hacia ti, ya desde ahí. Claro. Entonces, pues no sé, yo la verdad es que creo que debería haber un poco de regulación en cuanto a eso, porque desgraciadamente yo creo que los primeros rasgos de los trastornos se dan como, pues, después de los 8 años y demás. O sea, desconozco el dato certero, pero pensando en cómo yo me sentía. Y como niño o como adolescente vas y buscas información, es ahí. O claro. sea... Sí, de acuerdo. Sí, de hecho, por ejemplo, en ese sentido, antes de los 18 o 21 años no se puede dar normalmente un diagnóstico sobre muchas cosas porque ni siquiera se ha terminado de desarrollar el cerebro. Entonces, puedes tener rasgos y es un prediagnóstico, ¿no? Y te pueden empezar a tratar desde antes, que está muy bien. Pero en realidad los diagnósticos formales como el TLP, la sociopatía y demás, pues tienes que tener ya desarrollado el cerebro, ¿no? Sí, exacto. Y por otro lado, también ahorita está como mucha esta controversia y este debate de hasta dónde los términos clínicos se deberían de conservar para las personas que estamos especializadas en el área de la salud. Porque por un lado la información es poder y qué bueno poder ponerle un nombre a las cosas, pero ya se está transgrediendo este lugar que dices tú de, es que me diagnostiqué en TikTok y no se puede. Entonces, yo sí creo que es valioso que, pues ahora sí que podamos tener acceso a este tipo de información, pero justo desde dónde estamos tomando la información. Sí, sobre todo porque el que tengas un criterio para dividir, o más bien separar, ¿no? O sea, a lo mejor esto lo está diciendo sí una doctora o esto lo está diciendo menganita de tal y qué tanta importancia le vas a dar, ¿no? Qué tanto peso le vas a dar. Pero creo que justamente, ¿no? Si todavía estás morro, no tienes un diagnóstico, pero te están pasando ciertas cosas en la vida, pues es como cuando sales del closet, literal. O sea, tú buscas información. O sea, buscas ver qué onda, ¿no? ¿Hacia dónde vas? O sea, ¿qué está pasando contigo? Entonces, pues te vas nutriendo de lo que encuentras de información. En este caso, pues TikTok. Claro. Sí, yo creo que ahí el mensaje para la audiencia sería, puede ser muy valiosa la información, pero chequen de quién la están aprendiendo. 100%. Y así como en este podcast, o sea, esto no suple una terapia, un diagnóstico, nada, pero si te estás identificando demasiado con alguien, bueno, con algo de lo que se está diciendo, perdón, pues entonces a lo mejor sí es momento para que acudas a un profesional de la salud y ya cheques qué onda, ¿no? Sí, claro. Entonces, usar la información a nuestro favor, no para justificar diagnósticos, no para
pues querer subirnos como a este trend, ¿no? En Literalmente, es lo que te decía, tristemente existen como estos trends de tristeza, de enojo, de cleptomanía, de mil cosas, entonces pues la gente de repente se confunde. Existen creadoras de contenido como mi amiga Eliana, que te comentaba, que habla específicamente y da conferencias y talleres acerca del borderline, se los puedo como dejar después. De verdad, si tienen alguna duda y quieren ver contenido sobre eso, creo que es un lugar muy valioso. De verdad, considero que es una mujer que sabe demasiado y no ir a donde otras personas, ¿sabes? O sea, en donde literalmente solo puedes confundirte y sentirte mal. Claro. Entonces, creo que eso es como lo más importante. Sí, tomar responsabilidad. Oye, y el último tema que quería platicar contigo, y ahorita aprovechando que justo dijiste este tema de cuando sales del closet y te pones a buscar información sí, y demás, ¿no? Lo platicábamos un poquito antes, que tú no eres activista en temas de comunidad y del LGBT y demás, pero sí eres una persona abiertamente sexual. Entonces, sí, claro. En ese sentido, y también para darle como un poco de voz a esto, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Tú cómo lo has vivido? Pues yo literalmente no tengo una historia de cómo salí del closet, porque pues yo no salí del closet. ¿Pero sí buscaste información? Sí, pero eso fue hasta después. Okay. Yo literalmente, o sea, es muy chistoso porque yo siempre digo, no, es que yo nací afuera del closet. Okay. La gente que ha visto mis fotos de cuando era pequeña es como, sí, pues sí. ¿Sabes? O sea, se veía venir. ¿Alguien esperaba algo distinto? Claro que no. Okay. Entonces, la verdad es que cuando pasó toda esta situación de que mi mamá se dio cuenta, para mí, pues fue algo pues, normal. O sea, algo de lo que teníamos que hablar como familia. Supongo que es como cuando las personas heterosexuales pierden su virginidad o algo así. Que la virginidad no existe, ojo, pero sí. Bueno, pierden su, no sé. Sí, como un tema de sexualidad que algo normal, como lo que se tiene que abordar en casa. O sea, como cuando toca abordar temas sexuales con tus papás, así de incómodo. Entonces, literalmente, o sea, yo me acuerdo que pues, mis papás fueron por mí a la escuela y yo, oh cielos. Tuvimos una conversación, mi mamá me preguntó, yo le dije que sí, y ya. Y eso fue todo. Sí, literalmente. Mira, yo creo que gran parte o sea, un gran motivo por el cual yo nunca he podido hacer activismo per se, más allá de que no creo que tener el carácter para ser activista por lo mismo de mi trastorno. Más allá de eso es porque muchas veces la misma comunidad me ha hecho sentir que si yo no la pasé mal, o sea, que si yo no tengo una historia triste y desgarradora de mujer casos de la vida real, no tengo nada por lo que estar luchando, ¿no? O sea, como que, ay, ¿tú qué es? Y a ti tus papás te aceptaron. Tú, ¿sabes? O sea, como que es muy triste que dentro de la comunidad rechacen tanto ese privilegio, ¿no? Porque obviamente es un privilegio, porque yo tengo muchos amigos y muchos conocidos que neta les fue muy mal en su casa. O sea, que neta, o sea, la pasaron terrible y qué mal. Pero tampoco está mal que no te vaya mal. O sea, la verdad es que yo tuve más problemas en mi casa por otras razones que por haber salido del closet o por comunicarle a mi familia que me gustaban las mujeres, ¿no? O sea, claro. O sea, yo creo que te decía, ¿no? Que a mí me regañaron más cuando mi papá se dio cuenta que era emo. Ahí, para que veas, sí me dijo que me fuera de la casa. Pero no, o sea, aparte de eso, o sea, yo no recuerdo una situación, digamos, traumática de mi salida del closet, ¿no? O bueno, de mi declaración, ¿no? De eso. Algo que sí fue un conflicto ya después fue pues yo creo que pues conforme fui creciendo un poquito más, que mi mamá pues se sentaba y me decía como, oye, pues está bien que te gusten las mujeres, pero ¿por qué no puedes ser femenina? ¿No? Y entonces era como, es que entonces quieres ser hombre. Y yo, no, por favor, no. Justo. No, por favor, no. Primero una rata, no. No, es cierto. Es cierto. No, pero en contra de los hombres. No. Fíjense que eso fue un trauma para mí. Y por mucho tiempo, cuando a mí me decían joven o amigo o así, me hacía enojar muchísimo, ¿no?
Porque yo no sabía cómo hacerle entender a mi mamá que no tenía que ver una cosa con la otra, que una cosa era como mi identidad de género, que me latía más como la ropa masculina y como la estética masculina, por decirlo así, porque hablamos de un binarismo dentro de esto. Y ahorita ya hemos tratado de decir, no, o sea, que la ropa no tiene género y bla, pero bueno, para el entendimiento es como masculino o femenino, y entonces a mí me cagan los vestidos y bla. No, o sea, me sentía como, o sea, yo me he puesto vestido creo 3 veces en mi vida, una de esas fueron mis 3 años, pero te lo juro, o sea, para mí era como un disfraz, claro. era como un disfraz. Entonces, la misma presión de mi mamá hacía que lo rechazara todavía más. Y más y más y más. Poquito a poco fui haciendo las paces con mi lado femenino. Poquito a poco fui como el tema de las uñas, el cabello, bla, 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 bla. Y los vestidos no, porque no me gustan. Punto. Ahí yo creo que es como una elección, sencillamente. ¿No? Al que le gustan los pantalones, le gustan los pantalones. Al que le gustan las bermudas y listo. ¿No? Pero creo que esa parte del género, o sea, de la identidad de género, sí me costó mucho. Para mí, primero, entenderla. Ahí vino mi investigación, porque obviamente a mí en mi casa me decían tantas veces que seguramente quería yo ser niño, que hubo un momento que me lo cuestioné. ¿En serio? Sí. O sea, yo dije, pues capaz y sí, ¿no? O sea, pues capaz sí, y, o sea, pues es que a lo mejor sí, o sea, porque pues yo también tenía muchas amigas que pues eran lesbianas, pero pues eran femeninas, y yo decía, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces ahí vino mi búsqueda. Hasta ese momento, tenía yo 17 años, vino mi búsqueda de información, y fue búsqueda de información de si yo quería hacer una transición. Ahí fue cuando me di cuenta que no. Sí, que estabas cómoda con tu cuerpo. Sí, claro, ¿no? Y que estaba cómoda con ser mujer. Ser mujer, ajá. Y con mis órganos y con todo. O sea, ahí fue donde yo me di cuenta que no quería ser hombre, que a mí me ocasionaba mucho el pensar, ¿no? El pensar como, híjole, o sea, porque me puse a ver, en ese momento no había TikTok, había YouTube. Y me acuerdo que justamente estaba el principio de la transición de Victoria Volkova. Entonces, fue de ahí que yo dije, pues, capaz, ¿no? Entonces yo me puse a investigar en YouTube, y obviamente no había cosas de mexicanos ni nada, todo era como muy gringo. Y yo veía la emoción de estos chicos de vivir esa transición, ¿sabes? O sea, como de la inyección de hormonas y la barba y la mastectomía. Yo decía, Dios mío, no, ¿sabes? O sea, como que el poder ver todas esas cosas, yo decía, a mí si me sale un pelo, o sea, no, gracias. Claro. ¿No? O sea, o barba o cosas así, o sea, como verme como un vato. Yo decía, ay, no. No, o sea, porque yo decía, bueno, Ali, ¿cuál sería el deseo que tú pedirías? Yo conocí un amigo, que ahora es amigo, Barsot, que era diseñador y bueno, es diseñador de modas, y platicábamos mucho y me decía, es que si yo hubiera nacido hombre, todo sería diferente, todo sería más fácil. Y yo, ¿por qué? ¿Sabes? Sí. Eventualmente hizo su transición, listo. Pero, digamos, yo decía como, me veo como un hombre. Como un hombre. No, por supuesto que no, o sea, no. Yo no quiero eso, yo no me veo en ese rol, ¿no? Y decía, y entonces, ¿por qué me molesta tanto que la gente me diga joven? Si yo quisiera ser hombre, me encantaría que me confundieran con un vato, ¿no? A mí me molestaba muchísimo que me digan, oye, amigo, no soy amigo. ¿Sabes? Sí. Entonces, ahí fue donde yo me metí a investigar, y fue esa como más fue la única vez que yo me cuestioné a mí sobre algo, porque para mí el tema de decir me gustan las niñas no fue un cuestionamiento, fue algo como completamente natural. O sea, porque aparte también me gustaban los niños, ¿no? Entonces era como raro, o sea, como que yo decía, ay, qué bonito él, y qué bonita ella, ¿sabes? O sea, como Sí. Yo apreciaba la belleza íntegra. Sí. Entonces no sentía que fuera algo anormal, y en mi casa jamás se satanizó el tema de la homosexualidad. O sea, mi papá no era de que primero muerto que... No, o sea... Claro.
Y de todo lo que comentas, creo que aquí podemos rescatar dos cosas súper importantes, que es, uno, no necesita estar sufriendo para tener una historia de éxito como parte de la comunidad, ¿no? Sí habrá quien lo pase, pero también está este otro lado en donde no es necesario, ¿no? Y qué padre que también haya portavoces de no es necesario sufrir. Sí, no. No, al final del día lo ideal sería que nadie tuviera que salir de ningún lado, ¿no? O que si sales, pues no la pasaras mal, ¿no? O que no te diera miedo como decir realmente cómo te sientes o quién eres, ¿no? Que no tuvieras que esperar a los 40 que tu papá ya esté bien enterrado para hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo yo que eso es como lo más importante, que sepan que no es necesario, o sea, y que evidentemente todavía existe muchísimo estigma alrededor y que no todo, algo que me dice mucho mi mamá es como, es que no todo es Ciudad de México, ¿no? O sea, acuérdate que todavía existe como todo el resto del país y del mundo, en donde la desinformación es absurda, en donde todavía existen muchísimos estigmas, en donde todavía la gente literalmente, o sea, gays, ¿no? Y no te vayas tan lejos, Querétaro. Claro. Sí, al final todavía, digo, se ha hecho progreso, ¿no? Pero todavía hay muchas cosas que pues, se tienen que... Sí, claro. Que seguir trabajando. Y la otra parte que creo que es un tema súper importante, porque hablamos mucho como en temas de orientación sexual, pero cuando nos metemos al tema del género como tal, tenemos que entender que es muy amplio. Sí, claro. Y que una cosa es tu orientación sexual y otra cosa es tu identidad. Y para esto, a mí me gusta muchísimo una herramienta que se llama el Gender Breath Person, que es, si lo pueden buscar en internet, de verdad es una herramienta fabulosa. Aquí la tengo, de hecho. Y lo que nos explica este como monito de jengibre es que el género lo podemos ver expresado en diferentes formas. Una cosa es tu identidad, o sea, si yo me veo más como mujer, como hombre, ¿no? Y hablando de este binarismo también, porque también hablábamos que tú te encontraste como más en este tema de pues lo no binario, ¿no? Pero bueno, para entenderlo como un poquito más puntual, como hacia lo, pues sí, hacia lo rosa y hacia lo azul, literal, ¿no? Y están como todos estos matices en medio. Entonces, una cosa es la identidad, otra cosa es la expresión de género, que es como pues, la máscara que yo le muestro al mundo, qué tan femenina, qué tan masculino me veo, como otra vez, pues también bajo estos como estereotipos y bajo estos roles. Otra cosa es tu sexo biológico, que pues ya son los órganos con los que naces, las hormonas. Y al final esta parte de la orientación, que además se puede ver dividida en dos partes, que es hacia quién me encuentro, hacia quién tiene como, justo como sexualmente atraído y románticamente atraído. Una cosa es que alguien te guste como físicamente y otra cosa es que ya quieras entablar una relación. Entonces, si puedes buscar esta herramienta y ya tú identificar como hacia qué lugares te encuentras en cada una de estas áreas, pues es como encontrar tu clave única de color. Y ahí te das cuenta que en realidad todas las personas somos diferentes porque tenemos maneras diferentes de relacionarnos, de expresarnos, de pensar, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no es nada más como que hombre, mujer, si me gustan hombres o me gustan mujeres, realmente el paraguas es mucho más grande. Sí. Y si tienes esta información, pues tienes muchas más herramientas también para tú crear tu propia identidad y apropiarte de ello. Entonces, creo que es súper importante también tocar el tema del género desde este lugar muchísimo más amplio, no tanto como... Sí, justamente. Al final de cuentas, creo que esto es algo como muy nuevo, o sea, era lo que yo te decía, o sea, esto del paraguas de identidades, pues tiene 3 años máximo, al menos a nivel Latinoamérica. Sé que, o sea, hablando de otras cosas, a lo mejor fue antes, pero que llegó aquí y se hizo como algo de lo que se hablara. O sea, es muy reciente, ¿no? Y es impresionante para mí el pensar que hasta el 2021 yo no cabía en ninguna de las etiquetas que había. O sea, era como mujer lesbiana, hombre homosexual, transgénero, travesti. ¿Sí? Sí. Y ya. Entonces, cuando empieza a ver esta información acerca de justo, ¿no? La identidad de género, la expresión de género, a quién te sientes atraído sentimentalmente o sexualmente y bla, bla, entonces empiezas a ver, ¿no? O sea, como, sí, claro, o sea, y quieras o no, pues todos los seres humanos tenemos esta necesidad de sociedad y de pertenencia, entonces pues, necesitas encajar en algún lado. Claro. O sea, es como, si no, no existirían los grupos étnicos, o si no, no existirían, pues no sé, los clubs
de machos o lo que sea, ¿sabes? O sea, sí, literalmente la gente busca crear estos núcleos para sentirse parte de algo, ¿no? Sí, una cosa es no sobreidentificarte con algo y otra cosa es también encontrar como a tu clan y también tu poder, pues, colocarte en algún lugar para también tú crear tu identidad a partir de ello. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, esa es una herramienta muy, muy chida. La verdad es que creo que a mí me hubiera servido mucho tenerla hace muchos años. Claro. Pero sí, justamente yo logré identificarme como una persona no binaria hace apenas 3 años. Y literalmente, o sea, no es que cumplas con cada uno de los rasgos, es sencillamente que sea un lugar en donde te sientas cómodo, cómoda, cómode. Por ejemplo, yo, a pesar de que soy una persona no binaria, no uso el lenguaje inclusivo, ¿no? Okay. O sea, no está dentro de mis requisitos de convivencia. Habrá quienes sí lo tengan, ¿no? O sea, habrá quienes después de media conversación les preguntes como, oye, ¿y cuáles son tus pronombres? Y si de pronto te digan, prefiero que utilicemos pronombres neutros. A mí, honestamente, a esta altura de la vida me da igual, mientras se me trate con respeto. Claro. Pero hay personas para las que es importante y es parte justo, ¿no? de esta identidad, de cómo la abrazan. Es como, claro, si yo soy una persona no binaria, quiero que utilices bla, 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 bla. Pero hay un abanico de opciones, hay un abanico de cosas aquí que creo que son válidas de recalcar y que aprendan a notar la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? O sea, te comentaba yo que justamente a partir de la desinformación que había antes, hay muchísimos casos de transiciones que se regresaron, ¿sí? Si me explico, hay mucha gente que hizo una transición y se arrepintió en el camino. Y que ya cuando estaba en tratamiento hormonal se arrepintió. Y es que obviamente si la gente, si la sociedad te impulsa a creer una cosa, si tú estás en un abanico del que no sabes, tratas de pertenecer a un binario, ¿no? Es como, pues sí, yo ni entro aquí ni entro acá, pues soy esto. Y de hecho, yo conozco una amiga muy cercana que es entrenadora de Nike, de hecho, que justamente me platicaba que interrumpió su proceso hormonal porque se empezó a cuestionar muchísimo. Después lo reanudó, pero ya con afirmaciones, ¿sí me explico? Claro. Pero ya con esta información per se, ¿no? Y ya decidió, ya siendo una mujer madura y pensante, que sí quería continuar su transición. Okay. ¿No? Pero de todas maneras, el comenzar una transición, pausarla y luego retomarla, sí. Son procesos demasiado agotadores para tu cuerpo en sí, ¿no? O sea, aparte que, vaya, o sea, una transición a nivel clínico no es nada sencilla. No, claro. Entonces, me parece súper importante que la gente tenga como toda esa información antes de tomar cualquier decisión sobre cualquier cosa, ¿sabes? O sea, es como justamente los diagnósticos psiquiátricos. O sea, no puedes asumir una cosa solo porque lo viste en internet. O sea, tienes que, de verdad, investigar, acercarte con la gente correcta y el tiempo que tome, ¿no? O sea, no puedes saberlo de un día para otro. Claro, sí. Ay, Ali, pues de verdad me encantó platicar contigo. Muchas gracias. Yo creo que todas las personas nos podemos llevar cosas valiosísimas de este episodio. Sobre todo me encantaría resaltar este tema de tú no eres tu diagnóstico, pero sí tienes que ser responsable una vez que lo tienes. Claro. ¿No? Que cada persona lo vive diferente, eso también es súper importante, ¿no? Y de verdad tienes una forma muy linda de expresarlo, de platicarlo. Me encanta que además también, pues para las personas que lo vean y se puedan identificar contigo, creo que eres una portavoz ahora de pues, quitar también este estigma que es súper importante, ¿no? Entonces, pues no sé si tú tengas algún mensaje final para la audiencia, algo que les quieras claro comentar. Que sí. Fíjate que me siento más portavoz de esto que de mi comunidad LGBT. Está bien, cada quien sus luchas. No, digo, creo que lo más importante es que no se dejen como meter en una caja. Siempre he pensado que lo que pasa con los diagnósticos es que te meten en una caja y que vives dentro de esa caja con esos bordes y esos límites. El tener un diagnóstico no te define, no define quién eres y no define hasta dónde puedes llegar. Tú solito puedes o no puedes atenderlo
y llegar a donde quieres, o sencillamente sentarte y esperar a que te tengan compasión. Entonces creo yo que lo más interesante de todo esto es que todas las personas que sientan que necesitan un diagnóstico vayan con un profesional y lo obtengan, ¿no? O sea, yo sé que es un tema de privilegio y demás, pero a medida que puedas, hazlo. Al final de cuentas, nadie más va a salir beneficiado más que tú. ¿Y ya? Claro. Pues muchísimas gracias, Ali, de verdad. No, gracias a ustedes. Me encantó platicar contigo. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este episodio y nos vemos en la siguiente en Terapia en Corto. Sí. Bye. Bye.